celebra hoy la Iglesia la fiesta de una mujer que tuvo mucho amor a los ancianos, tanto que consagró totalmente su vida a dar felicidad, paz, alegría y completa acogida a los ancianos más pobres y necesitados en su tiempo. Tanto que fundó un instituto solo dedicado a atender a la ancianidad, obra que trasciende el tiempo y la distancia y que llega hasta nosotros hoy por medio de la abnegada labor de las religiosas hijas de Santa Teresa Jornet. Este marco festivo es el mejor para esta celebración, donde todos queremos orar por esta congregación, sus hermanitas y sus envejecientes de todo Puerto Rico y el mundo entero. Con gozo y esperanza, una vida llena de amor, teniendo siempre un corazón joven, iniciamos esta celebración y de pie cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, como decía el canto de entrada, por la vida vamos sembrando paz, amor. Así es la vida de los santos, de ellos recogemos sus frutos. Hoy hacemos esta memoria especial de Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars, fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados que conocemos en Puerto Rico con sus casas tanto en San Juan como en Ponce y no sé si también en Mayagüez, hasta en Mayagüez también. Así que nos alegramos por esta vida que deja una estela de santidad y de la que hoy recogemos sus frutos. Al acercarnos a la Eucaristía, comenzamos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, que has guiado a la Virgen Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concédenos, a ejemplo suyo, servir a Cristo en el prójimo para ser testimonios de su amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos recuerda que todo sacrificio, todo acto de amor a Dios tiene que estar elevado por gestos efectivos de amor al prójimo. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: el ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre. Hará fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabad al Señor en su santuario. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras. Alabad al Señor en su santuario. Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Alabad al Señor en su santuario. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su santuario. Alabad al Señor en su santuario. San Juan nos llama a renovar nuestro amor. Amor a los hermanos, que es señal evidente que el Señor habita en nosotros. Amor que es mucho más que solo palabras. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida.
Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el Señor venga a culminar su obra, todos seremos juzgados en nuestra capacidad de ver al Señor en los hermanos más necesitados. Antes de la proclamación del Evangelio, cantamos Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a uno de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra es bálsamo de vida para el mundo. Escúchala y agranda su fe. Escúchala y agranda tu fe. Escúchala y agranda tu fe. Hermanos, aunque en el ordo, en el calendario litúrgico de nuestra región eclesiástica, la fiesta de hoy, la memoria de esta santa, está catalogada como una memoria libre. Hemos querido darle aquí en el canal 13 hoy un resalte,
como dirían los muchachos en Castilla, un upgrade, ¿verdad? Para reconocer la presencia del apostolado y el carisma que tienen las hijas de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars en Puerto Rico. De hecho, usted ha notado que están participando aquí en la misa del canal alguna representación de las hermanitas, de los ancianos desamparados y también de las personas que viven en sus hogares de acogida y de servicio. Y todos nosotros seguramente que en nuestra vida nos habremos topado con la experiencia de conocer a alguna de las hermanitas de los ancianos desamparados, por una u otra razón. Yo estoy recordando ahora, según celebraba esta Eucaristía, distintas anécdotas de mi vida, porque yo, aunque todavía no me considero anciano, sino presbítero, en algunas circunstancias de mi vida sacerdotal he tenido que también experimentar la experiencia de la enfermedad y de la convalecencia. Y siempre que he tenido necesidad de tocar a las puertas de los hogares, de las hermanitas, de los ancianos desamparados, con mucha caridad y misericordia me han acogido entre su comunidad para cuidarme en momentos de enfermedad. Eso ha ocurrido en varias ocasiones. Y además porque recuerdo todavía en los estragos del huracán María que varios sacerdotes fuimos asistidos por la caridad de estas hijas de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars, ya sea porque nos proveían de hielo y hasta nos lavaban la ropa a los sacerdotes, y eran más de 15, me consta, por una misericordia y una gratuidad y una generosidad que es propio del carisma del Espíritu que ellas aprendieron de su madre fundadora, de lo cual pues agradezco y vivo infinitamente en deuda. En una deuda que es fruto de experimentar lo que el Señor puso en el corazón de su madre fundadora y que ellas como buenas hijas en todas partes del mundo practican. Estuve leyendo la homilía del Papa Pablo VI en el año 74, cuando canonizó a Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars. Y me llamó la atención que en un momento dado de la homilía del Papa San Pablo VI, que hoy día está canonizado, él hace alusión a la experiencia del testimonio de las hermanitas en todas partes del mundo, donde sin llamar la atención y sin hacer bombos ni platillos, decía él como si entráramos a sus conventos, a sus hogares donde atienden ancianos, de seguro que descubriríamos muchas de estas hermanas que en un servicio silencioso, desinteresado, estoy parafraseando, aprendieron del espíritu de su madre fundadora esa entrega y servicio en caridad, que de alguna manera su madre fundadora, Santa Teresa de Jesús, Jornet, recibió como una intuición, como una especie de llama de amor desde su juventud. Estaba leyendo de ella, de su vida, de su biografía. Siempre que hay una fiesta de un santo me gusta leer algo de su biografía porque de eso me alimento yo. Que ella tenía un tío abuelo que era sacerdote, que era carmelita descalzo. Y de alguna manera el espíritu carmelitano va a tener también una resonancia en su juventud, en sus inquietudes.
de ese discernimiento de buscar qué quiere el Señor de mí. Y ella va a ayudar a unas escuelas que tenía este tío abuelo como educadora. Ella fue hasta maestra. Y por tanto bebió en su juventud de los escritos de Santa Teresa, la doctora de Ávila. Y luego en su proceso también de discernimiento, en un momento pensó que Dios la llamaba a una vida de clausura, contemplativa, y tocó las puertas de un convento de monjas clarisas. Y como sabemos, la espiritualidad de las clarisas es una espiritualidad contemplativa y eucarística. Santa Clara de Asís, la adoración eucarística. Y yo diría que en mi apreciación, y esto es opinable, seguramente que ellas entenderán lo que yo quiero decir, las hermanitas, la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, Jornet, se alimenta de la oración, espíritu carmelita, y de la Eucaristía, espíritu de las clarisas. Y esa va a ser como la fuente de riqueza espiritual que va a tener ella y que le va a llevar a ese descubrir cómo desplegar lo que el Señor me está dando, la inquietud que pone en mi corazón, cómo concretarlo, cómo ponerlo, como diríamos en Puerto Rico, en arroz y habichuela, en función. Claro, en un momento dado, ya casi a los 30 años, dentro de sus 30 y pico de años, todavía ella no tenía definido lo que Dios le pedía. Y va a ser reencontrándose con su antiguo párroco, el padre Saturnino de Barbastro, que en ese momento él tenía ya unas inquietudes de asistir a ancianos, a personas que estaban como desamparadas, en pobreza, en precariedad. Y él tenía unas hijas espirituales a las que estaba de alguna manera encauzando el discernimiento vocacional. Pues va a ser esa experiencia de caridad, de encontrarse con una necesidad de su momento, de su tiempo. O sea, cuando los santos están en esta búsqueda de Dios, ¿dónde leen? ¿Dónde encuentran la respuesta de lo que Dios les pide? Pues en su hoy, en su ahora, en las vivencias prácticas de la vida diaria, donde ven una necesidad, ahí descubren, el Señor aquí me está llamando a servir, a entregarme. Pues esa experiencia le va a ayudar a ella a fundar con la dirección espiritual de todos estos buenos sacerdotes que Dios siempre puso en un camino, este instituto, esta realidad que va a acoger una necesidad de su tiempo. Porque así obra el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu sostiene la iglesia? De alguna manera, la iglesia siempre está como respondiendo a los retos de cada época, de cada momento actual. Usted ve al Papa Francisco con la fuerza arrolladora que tiene donde quiera que va, y uno dice, pues definitivamente que este era el Papa que nos hacía falta en este momento. Pero es que no es solamente el Papa Francisco, es que el papado, la presencia de Pedro en la barca de la iglesia en cada momento, siempre es un don y una respuesta del Espíritu Santo a cada momento. Así, cuando estaba el Papa Pablo VI, era el Papa que necesitaba la iglesia en ese momento. Y así luego Juan Pablo I, con lo poquito que duró, Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI, siempre el papado es un regalo del Espíritu Santo a las necesidades de la iglesia. Y Papa Francisco, usted es testigo porque seguro que le sigue tanto como yo en las redes sociales, porque el Papa siempre está tuiteando algo en Twitter.
y en su canal de YouTube, porque siempre nos están poniendo al día noticias de encuentros y charlas y audiencia. ¿Cuántas veces el Papa nos está hablando, sobre todo a los jóvenes, de reconocer en la presencia de los ancianos, de nuestros abuelos, la sabiduría y la experiencia? Él dice, los jóvenes tendrán velocidad, ¿verdad? En un momento estoy parafraseando, pero nuestros abuelos tienen la experiencia de saber para dónde van, ¿verdad? Bueno, ¿de qué vale que uno corra rápido, pero si no sabe, si está desorientado? Pues mira, aunque caminemos lento, los ancianitos pues vamos caminando cada vez más lento, ¿verdad? Pero saben para dónde van. Tienen el trazo del camino bien hecho. Y el Papa habla mucho de cómo en el entorno de la familia las personas de edad marcan el tono y el ambiente propicio para crear en el hogar realmente un centro, como él le llama, un laboratorio de humanidad a la familia. De hecho, este mes la intención del Papa es que recemos por las familias para que a través de la oración y de la vida comunitaria sean verdaderos laboratorios de humanidad, de humanización. Porque ¿dónde es que el hombre aprende a ser querido, a ser respetado en su dignidad y a saber dar lo mejor de sí, si no es en el entorno de la familia? Y en ese entorno, nuestros abuelos, las personas de más edad, aportan un tesoro que no se puede calcular. Pues volviendo a Santa Teresa de Jesús, ella descubrió en aquella necesidad concreta de ver ancianos en condiciones paupérrimas, de precariedad, de abandono, como el Papa Francisco llama, descartados por la sociedad, un llamado de Dios, que es lo que le va a llevar con el talante y el carisma que tenía y la experiencia. Oye, si bien entra casi a los 30 y pico de años a esta experiencia, Dios la preparó con todas las vivencias que desde su juventud ella fue adquiriendo. Y por eso va a depuntar entre todas estas jóvenes que van a fundar esta congregación nueva, y va a ser elegida jovencísima como la madre general, la madre superiora. Y ella va a saber transmitir toda la riqueza espiritual que desde jovencita fue adquiriendo a través de la espiritualidad carmelita y la espiritualidad eucarística de las clarisas. Y ya ella lo va a plasmar en su personalidad ante la necesidad concreta de aquellos hermanos que necesitaban ser acogidos y atendidos. Pues qué bonito es descubrir en el fondo lo que hoy decía el Evangelio, cuando Jesucristo decía, conmigo lo hicisteis. Cada vez que asististe al que tenía hambre, al que estaba preso, al que estaba minusválido, al que no tenía ropa, conmigo lo hicisteis. Pues eso es lo que hacen los santos. Saben traducir, saben leer a Dios en su hoy y en su ahora, en su historia personal, y reconocer la presencia de Cristo que se prolonga en los pobres, en los marginados, en los descartados por la sociedad. Y eso es lo que es el carisma de las hermanitas de los ancianos desamparados. Es una respuesta al Evangelio. Conmigo lo hicisteis. Y hoy, cuando vivimos en una sociedad donde, como dice el Papa Francisco, se trata a veces de descartar, de no contar con nuestros ancianos, con todos estos que nos han precedido en la experiencia, pues hoy más que nunca tenemos que revalorar y recolocar en el lugar que le toque, le corresponde, en la aportación que hacen para el crecimiento de la familia de nuestros ancianos. Y ellas, pues, haciendo trabajos
que no son precisamente fáciles y a lo mejor tampoco tan agradables cuando tienen que estar cuidando enfermitos, ancianos, que no se valen por sí, que hay que bañarlos, que hay que curarlos, que hay que tenerles paciencia, pues porque a veces se ponen fuertes y ellas en su espíritu cristiano ven allí a Jesucristo y lo atienden y lo asisten con todo el amor que el Espíritu pone en su corazón. Pues sin duda uno aprende de eso. Yo las veces que he vivido allí, porque les digo, me he tenido que alojar y ser acogido en sus hogares, uno lo primero que percibe es que estas hermanitas están siempre limpias, planchaditas, de punta en blanco. Y uno dice, ¿cómo lo harán? Pues porque bregando con tantas cosas en el hogar, el enfermo que se ensució aquí, se cayó allá, y están así. Y luego esa gran alegría, una gran alegría en el servicio. Uno siempre percibe esto en los hogares de ancianos. Y ver que todo en el entorno está en orden y limpio. Esa es otra característica que uno dice, pues sin duda, ese es el carisma y el espíritu que ellas han heredado de Santa Teresa de Jesús Jornet de Ibars. Porque eso es lo que permanece, eso es lo que se transmite, eso es lo que se conserva. Y es lo que hoy hace que tú y yo, cuando conocemos a las hermanitas, decimos, pues qué santaza tuvo que haber sido Madre Teresa de Jesús Jornet, porque en sus hijas vemos reflejado eso. Pues nada, damos gracias a Dios por suscitar estos carismas de servicio que ponen en concreto lo que Jesús dijo. Conmigo lo hicisteis y queremos aprender de ellas también. Que así sea. Amén. Hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y necesidades por intercesión de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars. Por la Iglesia, por nuestro Santo Padre Francisco, por los obispos, sacerdotes y diáconos, y por el pueblo de Dios, para que sean siempre manifestación del amor de Dios a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos gobiernan, para que se esfuercen en promover el mundo, la justicia, la paz y la concordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las hermanitas de esta congregación, para que al servir a Cristo en los ancianos, se fortalezca su vida interior y trabajen con entusiasmo y alegría para su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por sus bienhechores, por las personas mayores, para que vivan su vejez con alegría, sabiéndose portadoras del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que los jóvenes estén dispuestos a escuchar la voz del Señor que los llama, en especial para la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de los diáconos Alfredo Serrano, diácono Gilberto Mejías, padre Osvaldo Pérez, por la salud de Luis Carmona Colón, Paulita Miranda, Lucía Rodríguez, Milagros Vega, Orlando Torres, Mirde Berlingeri, Ceneido Torres Colón, Luis Amelia Rosario, Gerardo González, Rafaela Ortiz, Edwin Rodríguez, familia Lisboa Pérez, familia Román Arce, Marilyn Cruz Rivera, Guimari Rojas Cruz, Antonio Jiménez, José Lavoy, María Isabel Rodríguez, Fernandito Batistas y Margarita Ortiz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Félix Díaz Merced, Luis Antonio Meléndez, José Orlando Rivas, José Figueroa, Doris Natal, Milito Vázquez, Félix Díaz Merced, los difuntos de la familia Alvarado Hoyos, Torres Ortiz, familia Montalvo Cancel, por Gerardo González Ortiz, María Virgen Rodríguez, Gloria M. Arce, Petronila Rivera y Olga Cruz Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por una intención especial de Teresa Alvarado Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge estas súplicas, Padre, que te presentamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, te proclamamos admirable en tu Virgen Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars, y humildemente rogamos a tu divina majestad que así como te complaces en los méritos de esta Virgen, aceptes igualmente complacido el culto que tu pueblo te tributa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, hosana en el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. La paz contigo. Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor, el cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El omnipotente,
Oremos. Señor, fortalecidos con tu Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibars, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo por unirnos cada vez más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradezco la presencia del coro de Orocovis, de la capilla del Santo Cristo de la Salud del barrio Bermejales, que han cantado muy bonito. Dios los bendiga siempre. Mensajeros de Jesús. Y en la presencia de las hermanitas de los ancianos desamparados y a todas las que están allá trabajando. Dios las bendiga siempre. Que tengan una bonita jornada.